¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Alberto Arias. Sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal, su canal, el canal de los drones DJI, en donde hablamos en serio de drones. Para aquellos que nos sintonizan por primera vez, agradecerles que estén con nosotros y por supuesto invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para estar informados de los tutoriales que con cierta regularidad estaré subiendo de este maravilloso mundo de los drones. El tutorial que hoy les traigo me lo propuse como un reto personal, como algo que yo necesitaba aprender. Entonces, ¿de qué les voy a hablar hoy? Hoy hablaremos de la cámara del Mavic 2 Pro. Pero no vamos a hablar de si la configuramos en 4K, si en 2K, si ponemos balance de blancos automático, no. Hoy hablaremos de los 4 módulos que tiene la cámara del Mavic 2. Automático, prioridad apertura, prioridad velocidad de obturación y un módulo manual. Esto va a ser muy interesante porque también vamos a hablar de cómo alternar y cómo manejar estos módulos con ciertas herramientas que tiene escondidas, digamos, la cámara, y cómo alternar con el botón 5D y con el dial derecho del control remoto. Pero lamentablemente, mis amigos, no podemos hablar de una cámara si no hablamos de fotografía. Para hablar de fotografía debemos hablar de los 3 elementos de la fotografía que yo los he llamado pilares y que son el ISO, la apertura y la velocidad de obturación o tiempo de exposición. Tuve que estudiar nuestros conceptos porque yo los puedo manejar, pero contárselos a ustedes se me complicó un poquito. Estos 3 pilares configuran lo que se llama el triángulo de exposición o triángulo de luz, como también otros le llaman. Simplemente estos 3 elementos van juntos. Esto quiere decir que el ajuste que hagamos en un elemento va a incidir en el otro elemento. Veamos rápidamente, para entrar en materia, qué significa cada uno de estos pilares. El ISO, en términos sencillos, se refiere a la sensibilidad que tiene el sensor de la cámara para captar más o menos luz en el menor tiempo. Se expresa en números o valores de 100, 200, 400, 800, 1600, etc. Cuanto mayor sea el número, mayor cantidad de luz va a tener. Y cuanto menor sea el número, menor cantidad de luz vamos a tener. Si tenemos mucha luz por razón del ISO, entonces la cámara nos va a castigar y nos va a poner en nuestras tomas, en nuestros vídeos y en nuestras fotos lo que se denomina el ruido digital, que son una especie de gránulos y puntos que definitivamente nos echan a perder una toma. Así es que hay que mantener el ISO lo más bajo posible. Normalmente yo trato de manejarlo en 100, 200, 300, 400 a lo máximo para no correr riesgo de echar a perder una toma. Por su parte, la apertura hace referencia al diafragma, que es simplemente la compuerta que se abre y se cierra, dejando pasar hasta el sensor mayor o menor cantidad de luz según sea el tamaño de la misma. Se expresa con la letra F y en el caso del Mavic 2 va de 2.8 hasta 11. Cuanto más pequeño sea el número, mayor será la apertura del diafragma y consecuentemente dejará de pasar más luz. Y cuanto mayor sea su número, menor será la apertura y por ello dejará de pasar menos luz al sensor. El tercer pilar o elemento se refiere a la velocidad de obturación o velocidad de exposición y en términos sencillos tiene que ver con el tiempo en que el sensor
con una apertura o diafragma determinada estará abierto para permitir el paso de la luz. Se expresa en segundos o fracciones de segundos y como 1 partido por X, en donde X es el tiempo que está abierto el sensor. Así, 1 partido por 30 significa que el sensor estará abierto una treintava parte de un segundo para permitir el paso de la luz. 1 partido por 60 significa que el sensor estará abierto una sesentava parte de un segundo para permitir el paso de la luz. Y bien, estos son los 3 elementos. Este es el triángulo de la exposición. Hay muchos tutoriales en internet que pueden consultar, pero ya con estos elementos podemos hablar de módulo automático, módulo prioridad de apertura, módulo velocidad de obturación y modo manual. Así es que, mis amigos, si le interesa este tema, póngase cómodo, tómese un ratito conmigo, lo invito a que comparte este tutorial conmigo y que disfrute esto que tengo preparado para todos ustedes. Para los efectos de este tutorial, llamaré módulo cada una de las formas de ajuste que tiene el Mavic 2 para diferenciarlos del modo foto o modo vídeo que debemos seleccionar en cada uno de estos módulos según lo que queramos hacer. Las imágenes que van a ver las he filmado con el dron en tierra y sin ningún tipo de filtro. La idea es que durante el tutorial ustedes puedan apreciar los diferentes cambios que va teniendo la imagen cuando interactuamos con los diferentes módulos y modos de la cámara. La cámara del Mavic 2, al igual que la del Mavic Zoom, tiene 4 módulos o ajustes que son auto o automático, prioridad apertura expresado con una A, prioridad velocidad de obturación expresado con una S y manual expresado con una M. Cada uno de estos módulos tiene ajustes independientes según estemos en modo foto o en modo vídeo. Podremos interactuar en dichos módulos utilizando el dial o rueda derecha del control remoto, que es para esos efectos, y el botón 5D del mismo control, ajustes que encontraremos para este último en las opciones del control remoto del Mavic. En los botones C1 y C2 del control remoto, por no dejar de mencionarlo, encontraremos algunas opciones para interactuar con los ajustes de la cámara, como son la medición ponderada central, enfoque automático central, bloquear o desbloquear el AE o la autoexposición, que también encontraremos esta en el botón 5D, y la configuración avanzada de la cámara, que nos llevará a estos ajustes y desde los cuales podremos ajustar cualquiera de los valores según el módulo en que nos encontremos. Cada módulo, excepto el manual, nos permitirá interactuar con el valor de exposición expresado como EV de sus siglas en inglés Exposure Value cuando estemos en los ajustes avanzados de la cámara. Adicionalmente, en modo foto, de los módulos auto, prioridad de apertura y velocidad de obturación, tendremos otra herramienta que alterna con el enfoque de la cámara y que actúa como un exposímetro, repito, en modo de foto. Dicho lo anterior, avancemos en la materia. Brevemente mencionaré que este símbolo que tenemos, el histograma, el cual podemos seleccionar en la configuración ajustes avanzados de la cámara, propiamente en la rueda dentada donde podemos seleccionarlo, y el cual vamos a tener presente durante todo el tutorial, ya que será una herramienta visual muy útil para hacer los ajustes que nos interesen. Como podemos notar, las puntas o picos del histograma están tirados un poquito hacia la derecha, lo cual significa que la imagen está ligeramente sobreexpuesta, a pesar de estar en modo automático. Lo ideal es tener el histograma en el centro.
que sería un balance correcto entre las zonas claras y las zonas oscuras de una imagen. Si desean aprender o profundizar más de estos conceptos que he esbozado y que he explicado a grandes rasgos, les recomiendo que le den una mirada a un tutorial que ya tengo publicado sobre la cámara del Spark, en donde hago referencia a estos conceptos. Acá les dejo la tarjeta del vídeo para que lo consulten, pues es altamente recomendado como un tutorial complementario. Para ingresar a los 4 módulos, hacemos clic sobre este icono de rayas y puntos acá en la esquina inferior derecha de la cámara. Hacemos clic ahí y aquí encontraremos auto, una A, una S y una M. El auto significa que la cámara está configurada en modo automático, obviamente. Es decir, la cámara hace absolutamente todo, con excepción de pequeños ajustes que querramos hacer a nuestro gusto. Ello significa que la cámara se encargará de ajustar en conjunto la sensibilidad ISO, la apertura y la velocidad de obturación. De hecho, si tratamos de tocar la pantalla para ajustar cualquiera de los valores dichos, la aplicación no nos lo permite. Si cambiamos al modo A de apertura, significa que cambiamos a lo que se denomina prioridad apertura. Y acá en la imagen podemos notar cómo se ha quemado. El ISO se ha subido al tope de 6400. La apertura a 3.2 que nos aparece en rojo y la velocidad de obturación está fijada en 1 partido por 8000. Estos valores los fijó la cámara al cambiar de modo auto al modo de prioridad apertura sin que hayamos hecho nosotros ningún ajuste. ¿Y qué quiere decir prioridad de apertura? Quiere decir que nosotros podremos fijar a nuestro gusto la apertura del lente, cuánto se va a abrir el lente únicamente, y la cámara se encargará de fijar automáticamente en el mismo tiempo los otros 2 valores, el ISO y la velocidad de obturación. Si hacemos clic sobre la S, nos pasamos a módulo prioridad velocidad de obturación, o sea que nosotros podremos fijar con qué rapidez se va a abrir el lente en el lapso o fracción de 1 segundo, y la cámara se encargará concomitantemente de ajustar la sensibilidad ISO y la apertura del lente. En la imagen podemos notar cómo esta cambió respecto de la anterior. Ahora tenemos un ISO de 100, una apertura de 10 y un obturador de 1 partido por 160. Valores totalmente normales, y prueba de ello es que la imagen que tenemos en pantalla. Estos 2 módulos de velocidad de apertura y velocidad de obturación se denominan módulos semiautomáticos, ya que en ambos al menos debemos elegir un valor, ya sea la apertura del lente o bien la velocidad del obturador. Por último, llegamos a la M de modo manual, en donde ahora sí podremos fijar de manera independiente los 3 valores antes dicho: ISO, apertura y velocidad del obturador. Ahora vamos a aprender cómo configurarlos para obtener el mayor provecho de cada uno de estos módulos según nuestra elección, y cómo alternar y utilizar el dial o rueda derecha del control remoto, el botón 5D y un par de herramientas más que nos brinda la aplicación. Vamos ahora con el módulo automático, que no es tan automático que digamos, ya que tenemos controles que podemos ajustar. Perilla o rueda derecha del control remoto. Si estamos en modo vídeo, yo la giro a la derecha, entonces la cámara ajustará conjuntamente el ISO, el obturador y el valor de exposición o exposímetro, según se necesite, y de esta forma me entrará más luz. La apertura no va a variar. Estos valores los podemos ver aquí en esta barra que nos muestra los valores que tenemos en este momento en la cámara. Si por el contrario giro la rueda hacia la izquierda, los valores dichos cambiarán y entonces empezará a disminuir la cantidad de luz y la imagen irá cambiando a una exposición más balanceada.
Ahora, si cambiamos a modo de foto, estos valores podremos cambiarlos también. Cambiarán igualmente conforme a lo dicho. En este modo de foto es el único caso en que el dial derecho funciona igual que en modo vídeo, precisamente por ser el modo auto. Esto lo veremos con más detalle en los otros dos módulos que siguen. Ahora bien, ¿cómo sabremos hacia dónde tenemos que girar el dial derecho del control remoto? Muy sencillo, esto nos lo va a decir el histograma. Voy a poner el histograma totalmente a la izquierda y como ustedes ven, la imagen está totalmente subexpuesta. Esto quiere decir que yo tengo que mover o girar la ruedita o dial del control remoto hacia la derecha hasta lograr la exposición deseada. Por el contrario, si el histograma está totalmente tirado hacia la derecha, lógicamente tendríamos que mover la rueda o dial del control remoto hacia la izquierda hasta obtener el histograma centrado. Botón 5D módulo auto. Para poder ingresar a los ajustes del botón 5D, debemos ingresar acá a los tres puntitos en la esquina superior derecha. Clic sobre el icono del control remoto y aquí encontramos las diferentes opciones del botón 5D. Las opciones que encontramos son las siguientes: cámara, adelante o abajo, medición, enfoque, menos exposición, más exposición, bloqueo de AE o Auto Exposure, exposición automática en español, y finalmente incrementar y disminuir apertura. Todas estas opciones, en total 7, podremos o tendremos que ubicarlas en las 4 posiciones que tiene el botón 5D. Quiero aclarar que estas opciones no cambiarán aunque estemos en otros módulos de la cámara como prioridad de apertura, velocidad de obturación y el modo manual. Por lo pronto y para los fines de este tutorial vamos a ubicar a la derecha y a la izquierda más exposición y menos exposición. Veamos ahora un ejemplo de lo que hacen los ajustes en la imagen con el botón 5D que ya fijamos. Si muevo el botón hacia la derecha, voy a tener más exposición. Ahora hacia la izquierda, cambian los mismos valores y tenemos una imagen mejor balanceada. Bloqueo de la exposición. Si la imagen que yo tengo en pantalla me gusta, tengo la opción acá en la esquina superior derecha de bloquear la exposición automática haciendo clic sobre este icono. Cuando se haya bloqueado la exposición, el candado se pondrá azul. Esto es así porque estoy operando un dispositivo Android. Para los que tengan un dispositivo Apple, el candado simplemente estaría abierto y cuando lo bloqueo se cerraría. ¿Y qué gano con bloquear la exposición automática? Que aunque yo mueva el dron, la imagen no va a cambiar. Aunque los valores a lo interno varíen, la imagen como tal no lo hará, no va a variar. Solo nos restaría entonces, en vez de tocar la pantalla, configurar en una de las posiciones del botón 5D el bloqueo de la exposición. Volvemos para ello a los ajustes del control remoto y seleccionamos esa opción en la posición inferior o superior del botón 5D, ya que a la derecha e izquierda pusimos aumentar y disminuir la exposición. En mi caso, yo lo puse hacia la posición superior y si toco entonces el botón hacia arriba podemos observar que el icono se pone en color azul, significando que está bloqueado. Auxiliar en modo foto. Dije también que teníamos un auxiliar adicional en modo foto, que es una especie de exposímetro que nos ayudará a ajustar la luz de la imagen, ya sea que estemos en modo foto del modo automático, del módulo prioridad de apertura o del módulo prioridad velocidad de obturación, pero siempre en modo foto. Tenemos en la pantalla este cuadradito que es el icono o símbolo que nos indica que estamos en función de autoenfoque de la imagen. Entonces, si yo clico sobre este cuadrado, se me cambia a forma de círculo. Y si toco la pantalla teniéndolo seleccionado,
Dependiendo del lugar donde yo lo toque, así tendremos más o menos luz. Pero este icono lo tendremos únicamente en modo de foto, porque si cambiamos a modo de vídeo, el icono desaparece. EV o valor de exposición en español. Estando en los ajustes avanzados de la cámara, tenemos el valor de exposición con estos dos signos de menos y más. Y en el centro tenemos el valor en el cual está ajustado, que puede ser positivo o negativo según la exposición que tenga la imagen. Con el signo de menos vamos a restarle exposición, restarle luz a la imagen, y con el signo de más vamos a ponerle más luz a la imagen. Este valor que tenemos acá nos indica que la imagen está ligeramente sobreexpuesta. Entonces, para ajustarla debemos hacer clic sobre el menos y notamos cómo la imagen empieza a cambiar hasta llegar a 0, lo cual nos indicará que ya la imagen está correctamente expuesta. Si observamos el histograma, podemos notar que el mismo está totalmente centrado, lo que nos confirma lo que hemos dicho. Ahora bien, esta configuración y ajustes es para el modo auto, que es el más sencillo de operar. Entonces, para este modo auto, vamos a dejar el botón 5D con menos exposición a la izquierda, más exposición a la derecha, y en la posición superior el bloqueo de la exposición. Corresponde ahora estudiar el módulo de prioridad de apertura. Para ingresar al módulo, volvemos a tocar sobre este icono o símbolo y seleccionamos la letra A. Prioridad de apertura en modo foto. En este Mavic la apertura va de 2.8 a 11, que es el valor que tenemos acá. Dial derecho del control remoto. Observemos ahora el histograma. Si yo muevo el dial derecho del control remoto, no hay modificación de la imagen. O sea que en modo foto no funciona el dial derecho del control remoto y solo hay modificación de la imagen cuando yo juego con el botón 5D. Más exposición, menos exposición. Ahora, si yo muevo el dial derecho del control remoto, veremos que si bien es cierto los valores van a cambiar en esta barra de estado de la cámara, la imagen no cambia. El histograma no cambia porque estamos en modo de foto. Interesante, ¿verdad? Prioridad apertura en modo vídeo. Vamos ahora a cambiar a modo vídeo. Y si empezamos a mover el dial derecho del control remoto, notamos cómo si cambian los valores y cómo si se mueve el histograma. Ahora, ¿qué función tendría el botón 5D? Si yo lo muevo hacia la derecha, tengo más exposición y los valores que me están cambiando son los del obturador y el valor de exposición. Pero como estamos en prioridad de apertura, el valor de apertura no cambia y se mantiene en el valor previamente fijado. Recuerdan ustedes que cuando estudiamos el modo auto, la función de este dial era ajustar el valor de exposición. Pues cuando estamos en modo prioridad apertura, este dial tendrá preponderancia para que ajustemos la apertura y no el valor de exposición. Es decir, según el modo en que estemos, el dial derecho del control remoto asumirá las funciones para el modo correspondiente. Si yo vengo de nuevo al botón 5D, ingreso acá, entonces yo tengo la opción de modificar la apertura directamente en este botón, para no hacerlo en el dial del control remoto. Vamos a ponerlo que a la izquierda disminuya la apertura y que a la derecha incremente la apertura. Entonces, ante este panorama, ¿qué poner en el botón 5D? En mi opinión, a pesar de que el botón 5D me lo permite, yo dejaría en este modo, en la posición izquierda y derecha del botón 5D, aumentar y disminuir la exposición. Esto por cuanto la apertura la puedo ajustar directamente en el dial derecho del control remoto y muchas veces resulta un poquito más cómodo manipular el dial del botón 5D mientras vamos volando.
Ya dijimos que en modo foto y prioridad apertura, los ajustes del dial derecho son inoperantes y solo podremos ajustar la imagen a través del botón 5D o con el valor de exposición si entramos a los ajustes de la cámara como ya vimos. Lo anterior es debido también a que este módulo y el de prioridad velocidad de obturación se conocen como módulos semiautomáticos y ello supone que previamente fijemos en los ajustes avanzados de la cámara los valores que queremos utilizar. Hasta acá tenemos explicado el módulo de prioridad apertura y vamos a pasar de inmediato a estudiar el módulo prioridad velocidad de obturación. Para configurar el módulo prioridad velocidad de obturación nos venimos otra vez a este icono y ustedes conocen el camino y cambiamos a la letra S. Y ahora lo que podemos ajustar manualmente es la velocidad de obturación. Con cuánta velocidad se va a abrir y cerrar el obturador. En este módulo, cuanto mayor sea el número, mayor será la velocidad del obturador y menos luz entrará al sensor, y cuanto menor sea el número, más luz entrará al sensor. Para objetos que se muevan rápido necesitamos mucha velocidad de obturación, y para objetos con un movimiento normal podemos poner menos velocidad de obturación. De ahí la regla de poner el obturador al doble de los fotogramas del vídeo que vamos a filmar para que los objetos no queden movidos o borrosos. Dial derecho del control remoto. Estando en modo foto, si operamos el dial derecho del control remoto nos va a pasar lo mismo que nos pasó con la apertura. Y si bien los valores cambian en la barra de estado de la cámara, la imagen no sufre ninguna alteración. Esto lo podemos ver igualmente en el histograma. Entonces, como dije, en este modo la opción que tengo es jugar con el exposímetro que tenemos acá. La otra opción que tendría sería venir a los ajustes de la cámara y jugar con el valor de la exposición para aclarar la imagen o ajustarla bien. Ahora, si cambiamos a modo vídeo, ya podremos ajustar los valores del obturador desde estos ajustes y ya notaremos que sí cambia bien la imagen acorde con tales valores. Igualmente, siguiendo en modo vídeo, podemos operar tranquilamente el dial derecho del control remoto y los valores que vayamos poniendo se van a reflejar en la imagen. Si nos fijamos en la barra de estado, notamos que también los cambios se reflejan en el obturador y que la cámara hará los ajustes automáticamente del ISO, que en este caso van cambiando, e igualmente en la apertura nos la cambia de manera automática. Botón 5D. Entramos a los tres puntitos, clic sobre el control remoto y buscamos el botón 5D. Teníamos puesto que hacia arriba el botón 5D me bloqueaba el autoenfoque y a la izquierda menos exposición y a la derecha más exposición. Y como vemos en la imagen, si movemos el botón 5D hacia la derecha, tenemos más exposición y a la izquierda menos exposición. Este ajuste del botón 5D igual opera aunque estemos en modo de foto como ya dijimos, estando en módulo velocidad de obturación. En conclusión, para el módulo velocidad de obturación, en los ajustes del dial derecho del control remoto, tomará preponderancia la velocidad de obturación, misma que se pone automáticamente, y para el botón 5D serán a la izquierda y a la derecha menos exposición y más exposición, y estos ajustes nos serán útiles y eficaces cuando estemos en modo foto y en modo vídeo. Y ya por último llegamos al modo manual, el cual, como ya hemos dicho, nos permitirá elegir los tres pilares o valores de manera independiente: ISO,
apertura y obturador. Al igual que los anteriores módulos, para ingresar al manual hacemos clic aquí. Todos los ajustes que vamos a hacer acá corresponden al modo foto, pero igualmente serán aplicables para el modo vídeo según veremos más adelante. Vamos a cambiarnos a modo manual, para lo cual debemos hacer clic sobre la M de manual. Como notamos en esta imagen, la misma está completamente quemada. Entonces yo puedo ajustar un valor de manera independiente sin alterar ninguno de los otros dos. Aquí yo puedo modificar la apertura. También puedo modificar el obturador, así como también el ISO sin que un valor me afecte al otro. Dial derecho del control remoto. Veamos qué pasa cuando tocamos el dial derecho del control remoto. Me modifica la apertura, más apertura, menos apertura, y obviamente ni la velocidad de obturación ni el ISO cambian. Ello quiere decir que cuando estamos en modo manual, el dial derecho del control se utiliza, toma preponderancia para modificar la apertura del lente, como dijimos antes. También quiero llamar la atención en este icono o símbolo que se encuentra acá expresado como MM, que quiere decir en inglés Manual Metering, o sea, medición manual. Y como notamos respecto de los módulos anteriores, ya no tenemos el valor de la exposición para ajustar, sino que simplemente nos da un valor, en este caso más 1.7, para indicarnos que la imagen está ligeramente sobreexpuesta y que si queremos ajustarla apropiadamente debemos modificar uno de los tres valores, ISO, obturador o apertura. También encontramos en este módulo este cuadradito que ya habíamos visto anteriormente y que sirve para ajustar el enfoque. Si hacemos clic sobre él, me sale el aviso de que la exposición manual está activada. La medición se ha desactivado. ¿Qué quiere decir esto? Que como estamos en modo manual, la función que nos daba ese círculo se ha desactivado para que los ajustes los hagamos con los parámetros que hemos ya indicado. Botón 5D. Si venimos al botón 5D estando en modo manual, siempre vamos a tener los mismos 7 valores que vimos inicialmente. Entonces, de acuerdo a lo estudiado estando en modo manual, lo recomendable es poner en el botón 5D posiciones izquierda-derecha, incrementar apertura y disminuir apertura. Esto porque si ponemos aumentar exposición o disminuir exposición, estos valores no tendrán ningún efecto precisamente por estar en modo manual. Claro está, por lo dicho, la velocidad de obturación, según vemos en la barra de estado de la cámara, no va a tener ningún efecto, o sea, no se va a modificar. Obviamente, esto me va a duplicar la función del botón 5D con el dial derecho del control remoto, pero ni modo, pareciera que así está concebida la cámara del dron. Como dijimos, el bloqueo de la apertura que teníamos arriba o en la posición superior queda desactivado. Entonces podemos poner en esta posición cámara adelante abajo, lo cual nos permitirá centrar la cámara rápidamente. En la posición inferior yo pondría medición enfoque para que me permita ajustar el enfoque desde esta posición. Y en las posiciones derecha e izquierda pondría incrementar apertura y disminuir apertura como una opción de comodidad, ya que igual vamos a tener esta opción en el dial derecho del control remoto, así que según nos guste usaremos el uno o el otro. Bien, mis amigos, de esta forma quedan explicados los 4 módulos de la cámara del Mavic 2 Pro. Como de costumbre, pedirles que me regalen su like, que compartan este video con sus amigos y que por supuesto se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de los tutoriales que van a estar muy interesantes. Hasta pronto, mis amigos, y gracias por su atención.